El lugar geométrico que definiremos se llama parábola. El estudiante debe ir escribiendo todo lo que escucha y logra ver. Esto es para comprenderlo. Debe repetir el vídeo tantas veces como sea necesario. Identifiquemos primero los elementos de la parábola. A esto se llama parábola. Existe un eje de simetría que divide a la parábola en dos ramas o partes iguales. La recta directriz es perpendicular al eje de simetría. La distancia que existe desde el punto llamado foco, a cualquier punto de la parábola es igual a la distancia que existe entre ese punto, y el punto más cercano contenido en la directriz. En otras palabras, si trazamos una línea desde el foco hasta llegar a cualquier punto de la parábola, ese segmento de recta es igual a este otro que estoy trazando. Teniendo en cuenta que siempre este último segmento es perpendicular a la directriz por ser el punto más cercano. La parábola se define como el lugar geométrico de los puntos del plano, que equidistan de una recta llamada directriz y un punto fijo F, llamado foco. Así que el punto P, X, Y, pertenece a la parábola, si la distancia de PM es igual a distancia FP. Como observamos anteriormente, el foco se ubica del lado que abre la parábola. Vemos como la parábola abre hacia la derecha, y el foco está en el sentido de la abertura. Estudiaremos 4 formas de ubicación de la parábola con vértice en el origen del sistema. Las primeras 2 formas ocurre cuando coincide el eje de simetría con el eje X. Observa que el vértice está ubicado en el origen, es decir, el vértice tiene coordenadas 0, 0. Los otros 2 casos ocurren cuando el eje de simetría coincide con el eje Y. El foco es un punto con coordenadas X, Y. La distancia del vértice al foco se llama distancia focal, y le asignaremos la letra P. Observa que la coordenada X, de este punto llamado foco, es precisamente P. Es decir, la distancia focal. Cambiemos entonces X por P aquí. Como puedes ver, el foco en la figura 1 y en la figura 2 siempre estarán contenido en el eje X, cualquier punto sobre el eje X puede ser el foco, por esta razón la coordenada Y siempre es 0. Podemos cambiar entonces esta coordenada, de tal manera que el foco tiene coordenadas P0 para este primer caso. Note usted que el valor de P es positivo por encontrarse a la derecha del origen del sistema. Entonces P es mayor de 0. El segundo caso es similar al primero, el eje de simetría coincide con el eje X, el foco tiene coordenada Y igual a 0, y coordenada X igual P, que es la distancia focal. Como P es una variable, puede ser negativa o positiva, y es precisamente negativa para este caso pues el punto F foco está a la izquierda del sistema. Para el tercer caso, el foco tiene coordenada X igual a 0, y coordenada Y igual a P, que es la distancia focal. P es positiva por encontrarse del lado de los números positivos del eje Y, es decir, P mayor de 0. Para el último caso, donde el eje de simetría coincide con el eje Y, el foco se ubica sobre el eje Y, por debajo del origen del sistema, entonces, aquí P es negativo. Es la diferencia. P menor de 0. Ordenemos ideas. Agreguemos color amarillo a los 2 casos donde el eje de simetría coincide con el eje X. Agreguemos color rojo a los 2 casos donde el eje de simetría coincide con el eje Y. Entonces, si conocemos que la parábola tiene el eje de simetría en el eje X, y P es positivo, la parábola abre a la derecha. De ser P negativo, abre a la izquierda. Si el eje de simetría coincide con el eje Y, y P es positivo, la parábola abre hacia arriba, de ser P negativo abre hacia abajo. Permiso, profesor, esta parte la explico por favor.
Por los momentos no deduciremos las ecuaciones canónicas de la parábola, solo las nombraremos y aprenderemos sus elementos, para luego graficar. En los dos primeros casos donde el eje de simetría coincide con el eje X, la ecuación canónica se expresa de la forma y al cuadrado es igual a 4px, conociendo que p es la distancia focal y primera coordenada del punto F, llamado foco. Para los dos últimos casos, donde el eje de simetría coincide con el eje Y, usamos la ecuación x al cuadrado es igual a 4py. Aquí la variable dependiente es x, y la variable independiente es y. A viceversa de esta, donde la variable dependiente es y. Para que el proceso de aprendizaje sea efectivo, debes ir escribiendo en tu cuaderno todo lo que ves y escuchas en el vídeo, retrocediéndolo tantas veces como sea necesario para poder copiar y entender el objetivo.